Mi nombre es Marta. En la memoria de muchos, soy la mujer de las manos ocupadas, la que se afanaba en la cocina mientras mi hermana María se sentaba a los pies del maestro. Soy la pragmática, la que se preocupa por los detalles, la que cree en lo que puede ver y tocar. Y por eso, mi testimonio es el de alguien cuya fe lógica tuvo que enfrentarse a un silencio divino que la rompió en 1000 pedazos, para luego ser reconstruida de una manera que jamás habría imaginado. Nuestra casa en Betania no era un palacio, pero era un hogar lleno de amor. Éramos 3 hermanos: Lázaro, mi hermano menor, el pilar alegre de nuestra familia; María, mi hermana del alma contemplativa; y yo, la que mantenía el mundo en orden. Nuestro hogar era especial por una razón: era el refugio de Jesús. Cuando él y sus discípulos estaban cansados del polvo de los caminos y de la hostilidad de Jerusalén, venían a nuestra casa. Y en nuestra casa, él no era el Mesías que hacía milagros, era simplemente el amigo. Recuerdo las noches en nuestro patio, bajo el cielo estrellado de Judea. Lázaro reía con sus historias, María escuchaba en un silencio absorto, y yo me aseguraba de que siempre hubiera pan fresco, aceitunas y vino en la mesa. En esos momentos, la presencia de Dios no era una doctrina teológica, era el calor de una amistad, la certeza de un amor incondicional. Confiábamos en Él, no con una fe abstracta, sino con la fe concreta que nace de compartir el pan y la vida. Creíamos conocerlo, pero estábamos a punto de descubrir que no sabíamos nada de la profundidad de sus planes. Todo comenzó de la manera más ordinaria y terrible. Lázaro enfermó. Al principio, fue solo una fiebre, un malestar que atribuimos al cansancio. Como siempre, me ocupé de todo. Preparé caldos calientes, apliqué compresas frías, mantuve la casa en un silencio ordenado para su descanso. María, a su manera, se sentó en un rincón a orar. Yo la miraba con una mezcla de ternura e impaciencia. La oración está bien, hermana, pensaba para mis adentros, pero alguien tiene que cuidar del enfermo. Pero esta vez, mis cuidados no eran suficientes. La fiebre no cedió. Se convirtió en un fuego que consumía a mi hermano desde dentro. Su respiración se volvió difícil, su piel pálida, su fuerza se desvanecía como el agua entre los dedos. El médico local vino, sacudió la cabeza con gravedad y nos dijo que nos preparáramos para lo peor. Fue entonces cuando el pánico, un animal salvaje que yo siempre mantenía a raya con mi eficiencia, comenzó a arañar las puertas de mi corazón. Pero en medio de ese pánico, surgió una certeza absoluta, una solución. Jesús. María, le dije a mi hermana, mi voz firme, tomando el control como siempre. Tenemos que enviarle un mensaje, ahora mismo. No lo dudamos ni un segundo. Él era nuestro amigo. Él amaba a Lázaro. En Caná había convertido el agua en vino. En Capernaum había sanado al siervo del centurión a distancia. Para él, esto no sería nada. Enviamos a un siervo de confianza con el mensaje más simple y lleno de fe que se puede concebir. No fue una súplica desesperada. No fue un ruego. Fue un informe confiado. Señor, he aquí el que amas está enfermo. No hacía falta decir más. No dijimos, ven rápido. No dijimos, te necesitamos. Simplemente, el que amas está enfermo. Estábamos seguras de que esas palabras serían suficientes para que él dejara todo y viniera corriendo. Nuestra fe era simple. Si Jesús sabía, Jesús actuaría inmediatamente. Y entonces comenzó la espera desesperada. El primer día, mi ansiedad se disfrazó de actividad frenética. Limpié la casa de arriba abajo. Preparé la habitación de invitados para Jesús y sus discípulos. Cociné, no porque tuviéramos hambre, sino porque mis manos necesitaban estar ocupadas. Cada cierto tiempo, salía al camino y miraba hacia el horizonte, esperando ver su silueta aparecer. Ya debe estar por llegar, me decía a mí misma. María, en cambio, permanecía en la habitación de Lázaro, orando en silencio. Su quietud me ponía nerviosa. Alguien tiene que hacer algo, le decía, y ella simplemente me miraba con sus ojos tristes y llenos de una fe que yo no entendía. El segundo día, el mensajero regresó, solo. Mi corazón se detuvo. ¿Y el maestro?, pregunté, mi voz temblando. El siervo bajó la mirada.
Señora, le di el mensaje. Él me dijo que les dijera esto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Me quedé helada. ¿Qué significaba eso? ¿Una metáfora? ¿Una lección teológica? Mi hermano se estaba muriendo. Necesitábamos un médico, no un acertijo. La confianza que había sentido comenzó a agrietarse, y por primera vez, una pequeña y fría semilla de resentimiento se plantó en mi corazón. ¿Para la gloria de Dios? ¿Acaso el dolor de mi hermano era un espectáculo para la gloria de Dios? Mi ansiedad se transformó en una frustración palpable. Seguí cuidando de Lázaro, pero ahora mis movimientos eran bruscos. Mi corazón estaba lleno de un murmullo de queja. ¿Por qué no vienes, Señor? ¿No te importa? ¿No lo amas como decías? La condición de Lázaro empeoró drásticamente esa noche. Su respiración se volvió un susurro, su piel, fría al tacto. María y yo nos sentamos a cada lado de su cama, sosteniendo sus manos, nuestros rezos ahora convertidos en un murmullo desesperado. Y entonces, en la quietud de la madrugada, Lázaro dio su último y suave suspiro. El silencio que siguió fue el sonido más terrible que he escuchado en mi vida. Era el silencio del fin, el silencio de una esperanza muerta, el silencio de un Dios que no había llegado a tiempo. Lo preparamos para la sepultura, siguiendo nuestras costumbres. Lo envolvimos en lienzos de lino, con especias aromáticas. Lo llevamos a la cueva que servía de sepulcro familiar y rodamos la pesada piedra para sellar la entrada. Cada acción era una tortura, una confirmación de nuestra derrota, de su abandono. En los días siguientes, la casa se llenó de amigos y vecinos que venían a consolarnos. Sus palabras eran amables, pero vacías. Traían comida que no podíamos comer. Ofrecían abrazos que no podían calentar el hielo de nuestro dolor. Y en cada rostro compungido, yo veía una pregunta silenciosa. ¿Dónde estaba vuestro amigo, el hacedor de milagros? Era una vergüenza que se añadía a mi dolor. Mi corazón, antes un hogar ordenado, se había convertido en una fortaleza de amargura. Había cerrado la puerta al dolor, sí, pero también había cerrado la puerta a Dios. Había llegado a la conclusión lógica de una fe basada en la evidencia. Habíamos enviado un mensaje de fe, y la respuesta había sido el silencio. Y después del silencio, la muerte. La ecuación era simple y brutal. Nuestro amigo nos había fallado. Yo, Marta, la mujer práctica, la que creía en las acciones, había aprendido la lección más dura. Había aprendido que no se puede confiar en nadie, ni siquiera en él. Los 4 días que siguieron al entierro de Lázaro fueron los más largos de mi vida. Nuestra casa, antes un hogar de risas y conversaciones animadas, se convirtió en un centro de luto formal. Según nuestra costumbre, amigos y vecinos de toda Betania venían a consolarnos. La casa estaba llena de gente, de susurros piadosos, de platos de comida que nadie tocaba. Yo, fiel a mi naturaleza, me movía entre ellos, la anfitriona perfecta incluso en mi dolor. Agradecía las condolencias, ofrecía agua, me aseguraba de que todos estuvieran cómodos. Mi actividad era mi escudo, una muralla construida con los ladrillos del deber para contener el océano de mi propio duelo. María, en cambio, se había retirado a un rincón de la casa, envuelta en su propio silencio, recibiendo el consuelo de las mujeres más cercanas. Su dolor era un mar quieto y profundo, el mío, una tormenta contenida a duras penas. Pero bajo mi fachada de compostura, mi alma era un torbellino de preguntas sin respuesta. Cada palabra de consuelo de los visitantes sonaba hueca. Cada «lo siento mucho» me parecía una formalidad vacía, porque en mi corazón solo había una pregunta que se repetía como el golpeteo de la lluvia en una ventana. ¿Dónde estabas, Jesús? La pregunta se convirtió en un resentimiento frío. El amigo en quien más confiábamos
el único que podría haber cambiado el curso de los acontecimientos, no había venido. No era solo que no hubiera llegado a tiempo para sanarlo, es que ni siquiera se había presentado para el duelo. Su ausencia era un grito más fuerte que cualquier lamento. Sentía una ira justa, la ira de un amor traicionado. ¿Cómo podía él, que nos amaba, habernos abandonado en nuestra hora más oscura? Al cuarto día, cuando la esperanza ya se había extinguido y solo quedaba la resignación amarga, llegó la noticia. Un sirviente entró corriendo en la casa, su rostro una mezcla de excitación y nerviosismo. «Señora Marta», dijo, dirigiéndose a mí, «el maestro está aquí, está llegando al pueblo». Un silencio cayó sobre la habitación llena de gente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí una oleada de emociones contradictorias, la ira, el dolor, y debajo de todo, muy en el fondo, una chispa diminuta e irracional de algo que se parecía a la fe. Fiel a mi carácter, no esperé. No me quedé sentada recibiendo las condolencias. Necesitaba respuestas. Necesitaba una confrontación. Mientras María se quedaba en la casa, rodeada de los que lloraban, yo me levanté, me ajusté el manto y salí a su encuentro. Caminé por el sendero polvoriento que salía del pueblo, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué le diría? ¿Le gritaría mi dolor? ¿Le exigiría una explicación? Cada paso era una batalla entre mi resentimiento y el profundo amor y respeto que todavía sentía por él. Lo vi a la distancia, rodeado de sus discípulos. Su figura era inconfundible. Al verme acercarme, se detuvo y esperó. Cuando llegué frente a él, todas las palabras ensayadas, todas las acusaciones, se desvanecieron. Solo quedó el dolor crudo y honesto. Lo miré a los ojos, y las palabras que salieron de mi boca no fueron un ruego, sino una afirmación, un hecho irrefutable que había torturado mi mente durante 4 días. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Mi voz no tembló. Estaba llena de la certeza de mi dolor. No era una pregunta, era una acusación envuelta en una declaración de su poder. En mi corazón estaba diciendo: «Tú tenías el poder de evitar esto, y no lo hiciste. Esta tragedia es el resultado de tu ausencia». Jesús me miró. Sus ojos no mostraban defensa ni justificación, solo una compasión tan profunda que me desarmó. No negó mis palabras, no me ofreció consuelo fácil, simplemente me recibió, con todo mi dolor y mi rabia. Y entonces, en medio de mi corazón roto, esa pequeña chispa de fe que me había impulsado a salir de la casa, encontró voz. «Mas también sé ahora», añadí, mi voz ahora un poco más suave, casi una súplica, «que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Era una declaración audaz, una prueba. Estaba diciendo: «Sé que has fallado en llegar a tiempo, pero también sé que tu poder no tiene límites. ¿Vas a hacer algo ahora? Incluso ahora, cuando todo parece perdido». Estaba desafiando los límites de la muerte misma, aferrándome a la última hebra de la fe que me quedaba. Jesús me miró, y por primera vez habló. Su voz era tranquila, pero llena de una autoridad que parecía hacer vibrar el aire. «Tu hermano resucitará». Mi mente práctica, la mente que organiza y planifica, se activó inmediatamente. Entendí sus palabras en el único sentido que la lógica y la teología permitían. «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero», respondí, casi como una alumna recitando una lección bien aprendida. «Sí, Señor. Conozco la doctrina, creo en la vida eterna, creo en la resurrección final, pero eso es en el futuro, un futuro lejano que no alivia el dolor agudo que siento hoy. Mi hermano está en una tumba fría. Tu promesa de un día postrero no me devuelve su presencia ahora». Mi respuesta, aunque teológicamente correcta, era una forma de decirle: «Tus palabras de consuelo futuro no son suficientes para mi dolor presente». Fue entonces cuando Jesús me miró de nuevo,
y con una intensidad que penetró más allá de mi lógica y mi dolor, pronunció las palabras más revolucionarias que jamás había escuchado. Palabras que no eran una promesa para el futuro, sino una declaración sobre el presente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Él no dijo, yo daré la resurrección. Dijo, yo soy la resurrección. No era un evento futuro que él controlaba. Era la esencia misma de su ser. La vida no era algo que él concedía. Era lo que él era. Estaba diciendo que la respuesta a la muerte no era una fecha en el calendario escatológico, sino la persona que estaba de pie frente a mí en ese camino polvoriento. Y después de esa declaración que hizo temblar los cimientos de mi entendimiento, me hizo la pregunta más personal y directa. Me miró fijamente y preguntó, ¿crees esto? La pregunta no era para la multitud. No era una pregunta teológica para un debate. Era para mí, para Marta, la mujer del corazón roto, de la fe herida, de la lógica práctica. Me estaba pidiendo que eligiera entre la evidencia abrumadora de mis sentidos, la tumba, la muerte, el dolor, y la evidencia de su palabra, la promesa de su identidad divina. En ese momento, una batalla se libró en mi interior. Mi dolor gritaba, «Es imposible, Lázaro lleva 4 días muerto». Mi razón susurraba, «La gente no vuelve de la tumba». Mi resentimiento me decía, «Llegó tarde, no puedes confiar en él». Pero entonces miré sus ojos, y en ellos no vi un filósofo debatiendo una idea, ni un consolador ofreciendo palabras vacías. Vi al Creador del universo, al Señor de la vida, haciendo una declaración de su propia naturaleza. Y mi espíritu, esa parte de mí que había estado dormida bajo capas de dolor y eficiencia, reconoció a su Señor. Mi fe, aunque herida y confundida, se levantó para responder al llamado de su autor. «Sí, Señor», dije, y mi voz salió clara y firme, una rendición total de mi lógica y mi dolor. «Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Fue la confesión más grande de mi vida. En ese momento, en medio de mi mayor prueba, con el corazón destrozado por la pérdida, afirmé con mi boca la verdad más profunda del universo. Creía en Él, creía en quién era Él, incluso cuando no entendía lo que hacía, incluso cuando sus acciones o su inacción me habían causado el dolor más profundo. Había pasado la prueba, había respondido a su pregunta, pero mi corazón todavía estaba de luto. Mi hermano todavía estaba en la tumba. Había afirmado una verdad teológica monumental, pero la fría realidad de la muerte aún envolvía mi hogar. La confrontación había terminado, pero el duelo continuaba. No sabía qué pasaría a continuación. Solo sabía que, de alguna manera, había puesto mi fe rota en las manos de aquel que se llamaba a sí mismo la resurrección y la vida. Y ahora, solo podía esperar. Las palabras de Jesús resonaron en el aire polvoriento del camino. «Yo soy la resurrección y la vida». Y mi respuesta, mi confesión de fe, brotó de lo más profundo de mi ser. «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo». En ese instante, sentí una extraña dualidad. Mi espíritu se aferraba a la verdad de su identidad divina, pero mi corazón humano seguía roto, anclado en la dolorosa realidad de la tumba de mi hermano. Había afirmado mi fe, pero la evidencia de mi pérdida seguía gritando a mi alrededor. Después de nuestra conversación, regresé a la casa, dejando a Jesús y a sus discípulos en el camino. Una parte de mí quería quedarse con él, pero la otra parte, la anfitriona, la mujer responsable, sabía que mi lugar estaba con mi hermana y con los que habían venido a consolarnos. Entré en la casa y llamé a María en secreto, susurrándole para no alertar a la multitud de dolientes.
«El Maestro está aquí», le dije, «y te llama». Al oír esto, María se levantó de un salto. Su duelo no era como el mío, controlado y práctico. El suyo era visceral, total. Salió de la casa tan deprisa que los judíos que estaban con ella, pensando que iba a la tumba a llorar, la siguieron. Yo la seguí también. Mi corazón, una mezcla de expectación y temor. Vi a mi hermana llegar a donde estaba Jesús y hacer lo que yo, en mi orgullo herido, no había hecho. Se postró a sus pies. No para debatir, no para cuestionar. Se postró en un acto de total y quebrantada adoración, y con el rostro bañado en lágrimas, repitió mis mismas palabras, pero con un peso completamente diferente. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». La voz de mi hermana, ahogada por el llanto, y el lamento de los judíos que la acompañaban, crearon una atmósfera de dolor tan denso que era casi irrespirable. Y entonces vi algo que sacudió mi entendimiento hasta los cimientos. Vi a Jesús, el Hijo de Dios, el que se había declarado la resurrección y la vida, conmoverse profundamente. La Escritura dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo lo vi con mis propios ojos. Vi su mandíbula tensarse. Vi una profunda angustia en su mirada. No era la mirada distante de un Dios soberano observando el sufrimiento humano. Era la mirada de un amigo cuyo corazón se estaba rompiendo junto con los nuestros. «¿Dónde le pusisteis?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. «Señor, ven y ve», le respondimos. Y mientras caminábamos hacia el sepulcro, Jesús lloró. Lloró. El Señor de la vida lloró ante el poder de la muerte. Lloró por mi hermano Lázaro. Lloró por mi hermana María. Lloró por mí. Lloró por la brutalidad de un mundo roto donde la enfermedad y la pérdida tenían tanto poder. Su llanto no era una señal de debilidad. Era la máxima expresión de su empatía, de su amor, de su humanidad. En ese momento, entendí que Él no solo era mi Señor soberano, sino también mi amigo que sentía mi dolor como si fuera el suyo propio. Algunos de los judíos que estaban allí susurraron, «Mirad cómo le amaba». Pero otros, más cínicos, murmuraron, «¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?» Esa era la pregunta que todos teníamos en el corazón, la pregunta que yo misma le había hecho. Llegamos al sepulcro. Era una cueva, como era nuestra costumbre, y una pesada piedra sellaba la entrada. La piedra era un símbolo de finalidad, de irreversibilidad. Era la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Olía a humedad, a tierra fría y a la finalidad de la muerte. La multitud se quedó en silencio. La atmósfera estaba cargada de una tensión expectante. ¿Qué haría él? ¿Rezaría una oración por los muertos? ¿Nos daría palabras de consuelo? Jesús se detuvo frente a la tumba. Su rostro ya no mostraba la tristeza de antes. Ahora había una autoridad serena, un poder tranquilo que parecía hacer que el aire mismo se detuviera. Levantó la vista y con una voz clara y fuerte que resonó en el silencio, dio la orden más extraña, más ilógica, más imposible que jamás había escuchado. «Quitad la piedra». La sangre se heló en mis venas. Un pánico helado se apoderó de mí. ¿Quitar la piedra? ¿Ahora? ¿Para qué? ¿Para enfrentarnos a la horrible realidad de la descomposición? ¿Para profanar la paz de los muertos? Todo mi ser práctico, toda mi lógica, todo mi sentido común gritaron en protesta. Mi fe, esa fe que había declarado tan valientemente en el camino, se estrelló contra la dura y olorosa realidad de la muerte. Una cosa era creer que Él era la resurrección en un sentido teológico y futuro. Otra muy distinta era creer que podía hacer algo ahora, frente a un cuerpo que llevaba 4 días en la tumba. La anfitriona que había en mí, la mujer que siempre se preocupaba por el decoro, por las apariencias, por evitar situaciones incómodas,
se apoderó de mí. Tenía que detenerlo. Tenía que protegerlo a él de una humillación pública, protegernos a nosotros de una visión espantosa, proteger mi propio y frágil corazón de una esperanza que me parecía cruel y sin sentido. Di un paso adelante. «Señor», dije, mi voz un susurro urgente, intentando que solo él me escuchara. «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Fue la declaración más honesta y más falta de fe de mi vida. Fue el grito de la razón humana contra la promesa divina. Fue mi intento de ponerle límites al poder de Dios, de definir lo que era posible y lo que no según mi experiencia terrenal. «Hiede ya». Con esas 2 palabras, estaba declarando que la muerte había ganado, que la corrupción tenía la última palabra, que habíamos llegado demasiado tarde. Jesús se volvió hacia mí. No había enojo en su mirada, ni impaciencia, solo una infinita ternura y un suave reproche que era, al mismo tiempo, un recordatorio y una invitación. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Sus palabras me silenciaron, me transportaron de vuelta a nuestra conversación en el camino. Me recordó la confesión que yo misma había hecho. Me estaba preguntando: «Marta, ¿realmente creíste lo que dijiste? ¿Crees que soy el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Crees que soy la resurrección y la vida? Porque si lo crees, entonces actúa como tal. Si lo crees, entonces confía en mí, incluso cuando mis órdenes parezcan una locura. Si crees, prepárate para ver algo que tus ojos naturales no pueden concebir». Era el momento de la verdad, el momento de elegir entre el hedor de la muerte que mis sentidos conocían y la gloria de Dios que mi fe apenas se atrevía a imaginar. Me quedé paralizada, sin palabras. Di un paso atrás, cediendo el paso. Mi corazón era un campo de batalla entre el miedo y una esperanza imposible. Miré a los hombres que estaban junto a la tumba. Habían escuchado la orden. Con miradas dudosas e inciertas, se acercaron a la pesada piedra. El único sonido era el de sus sandalias rozando la grava y el esfuerzo de sus respiraciones contenidas. Pusieron sus hombros contra la roca. El mundo entero pareció contener el aliento. Y entonces, con un gemido sordo y un estruendo que pareció sacudir la tierra, la piedra comenzó a moverse. El sonido de la piedra al rodar fue un estruendo sordo, definitivo, que pareció sellar no solo una tumba, sino también mi última y frágil esperanza. Un suspiro colectivo de horror y anticipación recorrió a la multitud. El aire se llenó instantáneamente del olor inconfundible de la muerte, un olor dulce y rancio que confirmaba mis peores temores prácticos. Mi advertencia había sido correcta. Era demasiado tarde. La corrupción había reclamado su victoria. Vi a algunos de los presentes cubrirse el rostro, retrocediendo instintivamente. Mi propio corazón se encogió, una mezcla de vergüenza por la escena que se avecinaba y de un dolor renovado por la finalidad de todo aquello. La oscuridad de la cueva se abrió ante nosotros como una boca silenciosa, un portal a la nada. Pero Jesús no retrocedió. Permaneció de pie, sereno, frente a la abertura oscura. En ese momento, no era solo nuestro amigo el rabino de Nazaret. Había en él una majestad, una autoridad que parecía hacer que el mismo aire se detuviera. Levantó sus ojos al cielo, y entonces oró. Yo esperaba un ruego, una súplica desesperada, una negociación con el Padre. Pero lo que escuché me dejó aún más perpleja. Su oración fue una conversación tranquila, llena de una confianza absoluta. «Padre», dijo, su voz clara y resonante, «gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Hablaba como si el milagro ya fuera un hecho consumado. Estaba agradeciendo por una respuesta que nosotros aún no podíamos ver. Estaba tan seguro de la voluntad del Padre, tan íntimamente conectado con Él, que su oración no era una petición,
sino una confirmación. Y en ese instante entendí que su llanto de antes no había sido el llanto de la impotencia, sino el llanto de la compasión por nuestra ceguera, por nuestro dolor, por nuestra incredulidad. Después de orar, respiró hondo, y con una voz que no era un grito de esfuerzo, sino un trueno de autoridad divina, una orden que pareció sacudir los cimientos de la creación, clamó: «Lázaro, ven fuera». 4 palabras, simples, directas, imposibles. El silencio que siguió fue el más profundo que he conocido en mi vida. El tiempo se detuvo. Nadie respiraba. Todos los ojos estaban fijos en la negrura de la entrada de la tumba. 1 segundo pasó, 2 segundos. Mi corazón práctico y cínico comenzó a susurrar: «¿Lo ves, Marta? Fue un error, una locura. Ahora viene la humillación». Y entonces, desde la profundidad de la cueva, escuchamos un sonido, un arrastrar de pies, un movimiento torpe en la oscuridad. Un grito ahogado brotó de la garganta de alguien en la multitud. Otros retrocedieron, tropezando unos con otros. El miedo y el asombro eran una ola que nos barrió a todos. Una figura apareció en la entrada de la tumba, una silueta recortada contra la oscuridad interior. Estaba completamente envuelta en lienzos funerarios, como una momia. Su rostro estaba cubierto por un sudario. No podíamos ver sus facciones, pero estaba de pie, y estaba caminando. Era Lázaro, el hombre que habíamos llorado, que habíamos ungido con especias, que habíamos sellado en la tumba hacía 4 días. Estaba saliendo de la muerte, un paso torpe a la vez, hacia la luz del día. El pánico y la alegría se mezclaron en un caos de emociones indescriptibles. María cayó de rodillas, sollozando sin control. Algunos de los hombres más valientes estaban pálidos como la cera, con los ojos desorbitados. Otros simplemente se quedaron allí, con la boca abierta, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Yo misma sentí que mis rodillas cedían. Me aferré al brazo de una de mis vecinas para no caer. Mi mente lógica, mi mundo ordenado, todo se había hecho añicos. En medio del caos, solo Jesús permanecía en calma. Miró a la figura envuelta de mi hermano y con una serenidad casi casual dio su siguiente orden: «Desatadle y dejadle ir». Fueron los hombres más cercanos, quizás los mismos que habían rodado la piedra, quienes se acercaron con temor y reverencia. Con manos temblorosas, comenzaron a desenrollar las tiras de lino. La primera vuelta, la segunda, y entonces quitaron el sudario que cubría su rostro. Era él, era el rostro de mi hermano, pálido, sí, confundido, también, pero vivo. Sus ojos parpadearon ante la luz del sol. Nos miró a María y a mí, y en sus labios se formó una palabra: «Marta». Corrimos todos. Lo abrazamos, tocando su piel para asegurarnos de que era real, de que era cálido, de que estaba vivo. Y él nos abrazó de vuelta. Más tarde esa noche, en nuestra casa, el ambiente ya no era de luto, sino de un gozo aturdido y reverente. Lázaro estaba sentado a la mesa, comiendo pan y bebiendo vino, una presencia milagrosa en medio de nosotros. Y mientras lo observaba, mientras servía la cena con unas manos que ya no se movían por un deber ansioso, sino por una gratitud desbordante, finalmente lo entendí todo. La revelación llegó a mi corazón con una claridad absoluta. La tardanza de Jesús no había sido un descuido. Su silencio no había sido indiferencia. Su decisión de esperar no había sido una negación a mi oración. Había sido una preparación. Si Él hubiera venido cuando se lo pedimos, habría sanado a un hombre enfermo. Y eso habría sido un gran milagro. Todos habríamos dado gracias y nuestra fe se habría fortalecido un poco. Pero al esperar, al permitir que la muerte tuviera su aparente victoria, al dejar que la situación llegara al punto de la total imposibilidad humana, al 4.º día,
Cuando el hedor de la corrupción ya era una realidad, Jesús no vino a realizar una sanación, vino a realizar una resurrección. No vino solo a mostrar su poder sobre la enfermedad, vino a demostrar su poder sobre la muerte misma. Vino a enseñarnos la lección más profunda de todas. La meta de Jesús no era simplemente salvar la vida física de Lázaro. La meta era construir una fe de resurrección en nuestros corazones, una fe que pudiera mirar una tumba sellada, oler el hedor de la muerte y aún así creer en la posibilidad de la gloria de Dios. Una fe que, en el futuro, cuando nos enfrentáramos a nuestras propias tumbas, la tumba de un sueño muerto, la tumba de una relación rota, la tumba de nuestra propia mortalidad, pudiéramos recordar este día y saber que nuestro Señor es la resurrección y la vida. Entendí que su pregunta en el camino, ¿crees esto?, era la pregunta más importante de mi vida. Me estaba pidiendo que moviera mi fe de lo posible a lo imposible, de lo que entendía a lo que solo podía aceptar por revelación. Mi oración no había llegado tarde. Había sido respondida en un tiempo infinitamente más sabio y con un propósito infinitamente más grande de lo que yo podría haber concebido. Dios no solo me dio de vuelta a mi hermano, me dio una nueva fe, una nueva comprensión de quién es Él. Esa noche, mientras servía la mesa, mi corazón estaba en paz. Lázaro estaba vivo, María sonreía y Jesús, nuestro amigo, estaba allí con nosotros. Mi servicio no había cambiado. Yo seguía siendo Marta, la que se ocupa de las cosas prácticas, pero el espíritu detrás de mi servicio se había transformado para siempre. Ya no servía para ganar el amor o la aprobación de Dios. Servía desde un lugar de gratitud abrumadora, como una respuesta de amor a aquel que no solo había calmado mi tormenta, sino que había vaciado mi tumba. Y esa, me di cuenta, es la única clase de servicio que verdaderamente libera el alma.